¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana, recostada en el Ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas, que la siento en el pecho, mi bien amada? ¿Qué quiere que le diga de la provincia de mis orgullos, si el azul de su cielo me llegó al alma sobre el domullo y me canta en la boca la melodía de sus arroyos para poder decirle, luz de mis ojos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy nos vamos a ocupar una vez más de la estación central del Ferrocarril Sud en la ciudad de Neuquén capital. Como ustedes saben, estos edificios pasaron a dependencias de la provincia del Neuquén y de alguna manera con el tiempo se fueron recuperando y poniendo al servicio de distintas actividades culturales. Una de ellas fue el Paseo de los Artesanos, que luego con el tiempo fue abandonado, de alguna manera se cerró y allí quedó. Los empleados de cultura de la provincia intentaron alertar a las autoridades sobre este tema y bueno, se estuvo trabajando en función de recuperar todo este sector tan importante de la historia neuquina para repararlo, remodernizarlo y llevarlo de alguna forma a la instancia cultural necesaria y también como una expresión de la historia de Neuquén. De esto se trata el programa de hoy, de conocer un poco qué pasó y también, en la parte final, cuáles son las nuevas posibilidades que se abren para recuperar nuevamente, diría yo, este espacio histórico y cultural. Acompáñenos. Curiosidad e inquietud por el abandono de las instalaciones del Paseo de los Artesanos, ubicado en la vuelta de Obligado de la ciudad de Neuquén, nos llevó a investigar las razones de su cierre y cercado, privándonos de un lugar pensado para recordar nuestro patrimonio cultural y enfatizar los orígenes de la ciudad. En las instalaciones del ex ferrocarril Roca, conocidas como La Estación, funciona la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, un lugar en el que durante años se realizaron las operaciones de transporte de pasajeros y cargas que el sistema ferroviario del sur alcanzaba hasta Zapala, Punta de Rieles. El viejo edificio, con más de 100 años, alberga en sus espacios las oficinas de numerosos profesionales y empleados de la dirección. Aquí pudimos conocer qué sucede con nuestra historia y nuestro patrimonio cultural. Nosotros estamos trabajando en este momento, que es lo que estamos viendo, en el edificio de la ex estación del ferrocarril, en vuelta de Obligado y casi Avenida Argentina. Todo este predio, que es un predio histórico, reconocido como tal por una ordenanza municipal, y desde hace varios años funciona acá la Dirección de Patrimonio Cultural, es decir, la que entiende en todos aquellos bienes no renovables de las distintas ciudades de Neuquén y de todo el ámbito de la provincia, y que a su vez mantiene o debería mantener relaciones con Nación en lo que es la legislación vigente en materia de patrimonio cultural. Cuando hablamos de patrimonio cultural, es importante destacar que estamos hablando de bienes no renovables. Estos bienes no renovables cubren un amplio espectro, es decir, algunos de ellos son los edificios históricos, los monumentos históricos, los elementos arqueológicos, es decir, todos aquellos elementos que son producto de la acción humana de hace 100, 1000 años, 10.000 años, que es la fecha más antigua de poblamiento que hay para la provincia de Neuquén.
todos los elementos históricos. Es decir, es una amplia gama de elementos en los cuales entiende la legislación provincial, y también hay una cierta responsabilidad que es de todos y cada uno de los ciudadanos. No renovables quiere decir que una vez que se han perdido estos elementos o se deterioran, se pierden para siempre. No hay manera de reponerlos. Son cosas que no se pueden recuperar en el tiempo. Entonces, de ahí la enorme responsabilidad que tiene esta Dirección de Patrimonio Cultural como parte, que es una de las ramas que cubre el área de cultura provincial. El tema es saber quizás cuáles son los motivos de ciertos vaivenes de las políticas que deben llevar adelante los gobiernos en función de realizar gestiones sustentables para preservar el patrimonio histórico y la cultura en todo el territorio provincial. El Paseo de los Artesanos se realizó con la idea de recuperar parte de la historia ferroviaria del Roca. Se utilizaron algunas casillas de madera que sirvieron en la construcción de la vía férrea. Precisamente una de ellas alberga el Museo Ferroviario. Las demás fueron destinadas a talleres de artesanos. Abandonado desde hace algunos años, se está trabajando en recuperar y poner en funcionamiento nuevamente el paseo por iniciativa de los propios empleados de la Dirección de Patrimonio Cultural. El paseo está cerrado desde el año 2005 a raíz del incendio de un vagón que no es un vagón, era un galpón que se agregó a posteriori de la obra del paseo. Había una instalación de gas clandestina, la casilla esta se quemó, los artesanos tuvieron que irse y a partir de esa fecha el paseo quedó abandonado y sujeto a todo tipo de acción vandálica, ¿no? Aquí se han cometido delitos, hemos tenido allanamientos. Bueno, como es el paseo que nosotros queremos, la mayoría de nuestros compañeros de trabajo somos hijos y nietos de ferroviarios, de alguna manera hemos caído acá, ¿no? Justo a vivir en la estación prácticamente. Bueno, hicimos una campaña con los compañeros y ya llevamos 2 jornadas de limpieza intensiva, hemos llenado 3 containers que nos procuró el director general, hemos aportado todos nuestros elementos, estamos podando, seguimos limpiando, vamos a tratar de con nuestros propios medios de reparar, terminar de cerrar hasta que terminemos de elaborar el proyecto de autogestión que tenemos pensado para todo el complejo ferroviario, desde el tanque hasta la sala Fernández Rego. Queremos refuncionalizarlo, queremos que esto se mantenga, que esté activo, que esté dinámico, que la gente lo vea. Llegó un momento que la estación Neuquén dejó de verse. La gente pasa y no la ve. O si la ve sucia, la ve abandonada, entonces mira para otro lado, mira para cosas más nuevas, para cosas más bonitas, ¿no? Bueno, nosotros queremos mucho este lugar y estamos dispuestos a, si hace falta, hasta administrarlo, ¿no? Estamos haciendo todo lo posible porque este sitio se mantenga. De hecho, la última intervención que tuvimos fue ingresar al vagón del Ferroclub porque habían con una barreta habían intentado romper la puerta y ese era el único vagón ocupado con objetos. El club, el museíto del ferrocarril está cerrado hace alrededor de 10 años. Han roto ventanas, entonces ha ingresado polvo, animales,
se estaba deteriorando la documentación, había goteras. Bueno, hemos retirado todo, hemos inventariado, estamos en proceso de limpieza, estamos haciendo un inventario muy exhaustivo, pieza por pieza, haciendo el registro fotográfico, porque bueno, es lo único que nos queda de la época de nuestros padres y abuelos ferroviarios, ¿no? El teléfono que usó el abuelo, el clavo que clavó un bisabuelo, la función social que tenía la estación de tren. Pensamos, ¿no? Toda la gente que vino a vivir a Neuquén, a poblar Neuquén, bajó en esta estación, ¿no? Y a partir de ahí Neuquén se hizo grande. No podemos olvidar de eso, y nosotros como empleados prácticamente autoconvocados, bueno, vamos a hacer todo lo posible por la restauración del sector. Cerrado el Paseo de los Artesanos, nadie reclamó sobre su cierre, teniendo en cuenta el dinero público invertido en él. Además, funcionaba el Museo Ferroviario, que también fue abandonado. Bien, vamos a hacer la primera pausa, recordándoles que para comunicarse con la producción lo pueden hacer a través de nuestro servidor Neunet a interiorneuquino@yahoo.com.ar, y que también estamos en Facebook. Con solamente escribir la palabra Interior Neuquino, allí van a poder estar con nuestros programas que se emiten todas las semanas por Somos el Valle. La pausa y ya retornamos. Vamos a tratar de conocer esta nueva posibilidad que se abre a partir de la apertura de un concurso de anteproyectos para recuperar todo el espacio, el andén de la estación del Ferrocarril Sud, y volverlo a poner en condiciones para que todos los neuquinos lo podamos disfrutar. Lo vemos. Los reclamos y la preocupación por el abandono de la estación ferroviaria y el Paseo de los Artesanos en la ciudad de Neuquén motivó que el pasado 31 de octubre se llamara a concurso para realizar un anteproyecto con el fin de remodelar el sector y transformarlo en un parque temático y paseo cultural. La idea es preservar los edificios existentes, mejorarlos, mantenerlos y conservar el patrimonio histórico de la vieja estación ferroviaria, ya que la Subsecretaría de Cultura está bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia, que encabeza la ministra Zulma Reina. Estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertolla, y el presidente del Colegio de Arquitectos de Neuquén. Con el aporte de 177.000 pesos del Consejo Federal de Inversiones y el acompañamiento de los arquitectos, en un plazo de 6 meses se podrá tener el proyecto definitivo y luego iniciar las obras. Significa el comienzo de una obra tan esperada por todos los neuquinos. En principio, recuperar el espacio conocido como el andén, la ex estación ferroviaria, poner en valor ese espacio, tanto como el Paseo de los Artesanos, para nosotros es un paso importante. Poder hacerlo a través de un aporte del CFI, que lo tramitó el ministro Bertolla, realmente también es una mano importante para poder dar inicio a esto. Trabajar con el Colegio de Arquitectos para que desde allí se haga el concurso, también es un trabajo en conjunto, y por supuesto dentro del pliego está una de las propuestas que han trabajado la misma gente del andén, quienes están ahora y que dependen de la Dirección Provincial de Cultura,
Así que esa propuesta está en el pliego. Nosotros vamos a respetar todas las opiniones y estamos encantados de poder hacerlo, y por eso es un concurso para que cada uno de nuestros profesionales, neuquinos y rionegrinos, se puedan expresar al respecto. ¿De cuánto es el desembolso del CFI o cuál es el trámite que han hecho, Bertolla? 177.000 pesos. ¿Y eso es el premio o es lo que...? No, es lo que es el costo del concurso de anteproyecto. Eso es para pagar a los profesionales los servicios que el concurso demanda. ¿Qué tiempos manejan para que esto se lleve adelante, para que se culmine y para que se inicien con obras? 6 meses. 6 meses. ¿Está abierto obviamente a arquitectos profesionales de la provincia? De la provincia y de Argentina, sí. Sí, en es realidad abierto. de la provincia y de Río Negro por los convenios que tiene la provincia del Neuquén. Vamos a hacer una nueva pausa, ya retornamos. Y en este bloque vamos a proseguir conociendo un poco de la historia de este lugar que no solamente el gobierno de alguna manera no ha mantenido en el tiempo, sino también los neuquinos, nosotros, los que vivimos en esta ciudad de Neuquén Capital, que de alguna manera somos bastante indiferentes a lograr que estos espacios estén junto a la comunidad por su historia y porque nos recuerdan los comienzos de la ciudad de Neuquén. Mariale Martínez Fabi es la actual directora provincial de Cultura y se refiere un poco a la historia de este espacio que ya había sido recuperado y permitía realizar diversas actividades culturales. Para nosotros el andén, lo que vulgarmente llamamos el andén, porque en realidad es la ex estación de trenes del ferrocarril Neuquén, es un hito en el patrimonio cultural de nuestra ciudad. Indiscutiblemente en nuestra ciudad hace 102 años llegó el ferrocarril y se ha ido conformando alrededor de este lugar. En el año 91, primero en el 85, el Estado Nacional delega en la provincia todo el Parque Central. En ese momento estábamos ya en la gestión cultural y recuperamos todo el Parque Central con distintos edificios históricos que los refuncionalizamos como patrimonio cultural. 91, primer gobierno de Jorge Sovich, le delega al municipio todas las instalaciones del Parque Central y se reserva para sí el andén como la sede de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Neuquén. Año 95 se genera el Paseo de los Artesanos, que era una forma de reciclar aquellos vagones que nos habían quedado y ponerlos al servicio de un paseo para distintas organizaciones no gubernamentales, entre ellos la Fraternidad. Año 2006 se cierra el Paseo de los Artesanos por serios problemas en cuanto a suministro de energía y de gas que hacían muy peligroso el que siguiera estando esto en funcionamiento, y a partir de diciembre de este año volvimos a ver de qué manera poníamos todo este sector de la ciudad en valor. La Sala Fernández Rego estaba cerrada hacía 2 años, la pusimos en valor, hay múltiples actividades ciudadanas y artísticas allí. Ensayan los coros, estamos haciendo un programa que se llama Neuquén con Voz, que es rescatar la memoria oral de todos nuestros hacedores culturales, y buscamos financiamiento para un proyecto definitivo. Cuando nosotros decimos que tenemos que revalorizar el andén y ponerlo en valor como un centro cultural para la ciudad, esto requiere un proyecto ejecutivo donde uno pueda o eso presentarnos a las autoridades superiores gubernamentales o ir a buscar a empresarios que quieran colaborar con nosotros. Este proyecto ejecutivo es lo que va a realizar el convenio el Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia con el CFI y el Ministerio de Desarrollo Social, para que este proyecto nosotros lo tengamos en marzo del 2013
de manera tal de poder allí buscar el financiamiento y hacer las obras de revalorización lo antes posible. La lucha por disponer de un presupuesto acorde al crecimiento experimentado por la provincia no es un tema menor. Pero, ¿es suficiente para enfrentar las demandas del sector? Bueno, nosotros hemos planteado, y lo está planteando para el presupuesto del año que viene la ministra Zulma Reina, porque el presupuesto de cultura en realidad fue votado antes de la ley de ministerios. Estaba dentro de otra secretaría, o sea que el Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia recibió este presupuesto ya acordado por la legislatura desde antes de la ley de ministerios. Es bajo, nosotros necesitamos mínimamente 10 millones de pesos para funcionar. Hoy lo tenemos, pero tenemos por un convenio que darle parte de esos fondos a la Orquesta Sinfónica de la Fundación Banco Provincia, de manera tal de que tendría que ser 10 millones más lo que le aportamos a la Fundación Banco Provincia. Finalmente, Martínez Fabi se refirió a que la cultura debe contar con el compromiso de los neuquinos que deben acompañar su desarrollo. Bueno, yo entiendo que en Neuquén tenemos que hacer todo un proceso de revalorización de nuestra propia identidad. Hay un discurso instalado en la comunidad que a mí me da muchísima tristeza, que dice que los neuquinos no tenemos identidad. Lo que no tenemos es tradición, que son dos conceptos distintos. Una cosa es no tener la tradición de 500 años del norte argentino, pero identidad tenemos, porque la identidad es un proceso cotidiano. La identidad se construye todos los días y se construye a través de toda nuestra historia de migraciones, desde 3-4 procesos migratorios muy fuertes, desde nuestros abuelos, las represas hidroeléctricas, aquella gente que venía para no quedarse y se quedó. Entonces hay una cuestión de que tenemos que empezar a hablar de estas cosas. Los neuquinos tenemos una identidad de inclusión, tenemos una identidad que puede plural, tenemos una identidad en la cual respetamos ciertos valores que tienen que ver con una comunidad muy joven, con una población muy joven. Tenemos que tender hacia que esos jóvenes conozcan la historia que ya estamos nosotros con 50 y pico teniendo que trasvasar toda esta historia a los jóvenes. Entonces, en realidad la cultura de Neuquén habría que pensar ¿a qué le llamamos cultura? Porque el organismo de cultura de la provincia es nada más que un sector que maneja e instrumenta políticas de gestión cultural. Pero la cultura la hace la comunidad, la hacen los grupos. A veces pienso que hay un gran desentendimiento sobre qué es cultura de una comunidad. Cultura es la lengua, cultura es nuestros modos, costumbres, cultura es la ética de una comunidad. Todo eso es cultura. El organismo de cultura tiene 2 o 3 ejes centrales que atender porque el gobierno allí tiene que estar, como son las bibliotecas populares, el patrimonio cultural y la promoción y difusión de todas las actividades culturales. En ese pequeño universo es donde las políticas de gobierno deben estar. El resto es un problema que construimos como ciudadanos, que no tenemos que esperar que lo haga el gobierno. El ciudadano tiene que entender que cultura e identidad lo construimos todos los días y que no son las meras expresiones artísticas. El andén. La estación ferroviaria tendrá un nuevo proyecto para su recuperación al patrimonio cultural de los neuquinos. Muy bien, y de esta manera entonces esperemos que con el tiempo se concreten todas estas expectativas que hemos podido apreciar con el llamado concurso de un anteproyecto para recuperar todo este espacio tan sensible a la historia de todos los neuquinos. Por hoy nada más, nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias.